Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos para los adultos y recomendados también para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí les presentamos esa verdad que es la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Bien, este es el estudio número 4 de Filipenses. Se titula Unidos con Firmeza, programado para el domingo 5 de junio de 2022. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Así es. Bien, vamos a leer una porción de la palabra de Dios relacionada con este estudio. Espero que tengan sus Biblias preparadas, hermanos. Vamos a ir a Filipenses. La base bíblica completa del estudio es Filipenses 3:17 al 4:9. Vamos a leer ahorita Filipenses 3 del 17 al 21. Empezamos. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos permites tener. Te pedimos que esta tu palabra que será expuesta pueda llegar a muchos corazones necesitados y sirva para la edificación de tu iglesia. En el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, vamos a entrar a la introducción de este estudio, ¿verdad? Titulado Unidos con Firmeza. Y como introducción vamos a ver un poco acerca de los enemigos de la cruz de Cristo. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de los enemigos de la cruz de Cristo? Bueno, en uno de los apartados del texto básico que estudiaremos hoy, me refiero a Filipenses 3 del 17 al 19, observamos una cruda descripción de los libertinos. Fíjese bien, viene de libertinaje, ¿verdad? De aquellos a los que el apóstol califica como enemigos de la cruz de Cristo. Así es. ¿Por qué? Bueno, por cuanto se habían dejado seducir por los conceptos del pregnosticismo. El pregnosticismo sostenía que, dado que el cuerpo del ser humano, fíjese bien lo que sostenía esta corriente, dado que el cuerpo del ser humano era como toda cosa material, o sea, igual, digamos, así decían ellos, o sea, malo en sí mismo, el cuerpo humano, no importaba lo que se hiciera con él, no importaba lo que se hiciera con él, aunque esto incluyera dar rienda suelta a cualquier tipo de pasiones. Pues algo muy malo, ¿verdad? Dar rienda suelta a cualquier tipo de pasiones. Los que sostenían esta posición han sido denominados por los historiadores del cristianismo como antinomianos. ¿Qué se refiere
viene de dos palabras, ¿verdad? Antinomianos, es una palabra compuesta. La primera parte, anti que significa en contra de, y la otra parte, nomos, que significa ley. Es decir, que los antinomianos no creían en la necesidad de cumplir con la ley de Dios. No creían en la necesidad de cumplir con la ley de Dios. Y por eso tenemos esta figura, ¿verdad? Aquí, los 10 mandamientos, pero quebrantados, ¿verdad? Quebrantados. Los antinomianos quebrantaban la ley. Muy bien, decían que el cuerpo del ser humano era como toda cosa material, malo en sí mismo, y que entonces no importaba lo que se hiciese con él, ¿verdad? Dando rienda suelta a las pasiones, como ya decíamos. Muy bien, vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en cuatro subtemas, y aquí está el primero, la necesidad de estar firmes. La necesidad de estar firmes, muy importante, ¿verdad? Basado en Filipenses 3 del 3:17 al 4:1. Del 3:17 al 4:1. Y aquí está el versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, aquí se inicia el tema de los antinomianos. Ya decíamos quiénes eran, ¿verdad? O también llamados libertinos, de libertinaje. Destacando que los filipenses tenían que seguir únicamente los buenos ejemplos, no los de aquellos, ¿verdad? Como el que encarnaba el mismo apóstol Pablo, el ejemplo de él mismo, ¿verdad? Los cristianos de Filipos tenían que actuar conforme al modelo que Pablo había impreso en sus vidas, mediante su ministerio en dicha ciudad de Filipos, ¿verdad? O como aquellos que se conducen de modo semejante. Es evidente que Pablo tiene en mente aquí, hermanos, a hermanos de la talla de Timoteo o de Epafrodito, ¿verdad? Buen ejemplo de cristianos. Muy bien. Versículos 18 y 19. Dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tremenda acusación, ¿verdad? Para estos libertinos, cuyo Dios es el vientre, la gloria de ellos es su vergüenza y solo piensan en lo terrenal. 3 cosas muy graves. Bueno, Pablo explica ahora por qué insiste en que los filipenses sigan su modelo de conducta, ¿verdad? Ellos deben evitar seguir el ejemplo de aquellos que hasta habían provocado las lágrimas del apóstol, aquellos llamados libertinos. La triple descripción, como dice aquí al final, ¿verdad?, de la lectura, que hace el apóstol de ellos, demuestra que tenía razón en cuanto a su perversión de estos libertinos, ¿verdad? En primer lugar, su Dios es su estómago. Aquí dice vientre, ¿verdad? Su Dios es su vientre, su estómago. Es decir, que sus apetitos carnales dominaban totalmente su vida. Fíjese bien, sus apetitos carnales. Se dejaban arrastrar por sus instintos. Eso significa, ¿verdad? El hecho de que su Dios es el vientre. Número 2. En segundo lugar, su gloria se halla en su vergüenza. Como dice también aquí, ¿verdad? Su gloria se halla en su vergüenza. Aquello de lo que ellos se ufanaban tendría que haberlos más bien avergonzado. Tremendamente equivocados, ¿verdad? Los vemos aquí. Y finalmente, número 3, piensan solamente en lo terrenal, como dice aquí al final, ¿verdad? Es decir, que les faltaba ese sentido de trascendencia. Fíjese bien, que no le vaya a faltar a usted, a mí, hermanos. Les faltaba ese sentido de trascendencia que debe tener todo cristiano, y al que Pablo se refirió en Colosenses 3:2.
Ocupad la mente en las cosas de arriba, ¿verdad? No en las de la tierra. En eso debemos ocupar nuestra mente, en las cosas de arriba. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí en la tierra los cristianos somos embajadores, ¿verdad? Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es. Versículos 20-21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí la vemos, ¿verdad? Ya lo decíamos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipos era una colonia romana, fíjese bien, una colonia romana que consideraba un privilegio contar con la visita del emperador, el César. Consideraba un privilegio que los visitara el emperador para los filipenses. De ahí que los cristianos filipenses entendieran la importancia de esperar, como eran cristianos, ya no la visita del César, del emperador, sino la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Algo que podía llenarlos de gozo mucho más que la presencia del emperador, del César. Ya que si el último pretendía ser, o sea, el César pretendía ser, fíjese bien, el señor del imperio durante un periodo de gobierno, durante un tiempo nada más, ¿verdad? Porque el hombre tiene término, la vida del hombre, ¿verdad? El emperador no es eterno, claro que no. Ok. A diferencia, fíjese bien, Cristo era en realidad el Señor del universo por la eternidad. Qué diferencia, ¿verdad? El Señor del universo, no nada más de una región de la tierra, como era el Imperio Romano, y por un periodo de tiempo como la del emperador. No, aquí es del universo, Señor del universo, y por la eternidad. Una gran diferencia. Es más, la segunda venida sería el momento propicio, fíjese bien, para que Cristo concluyera la obra transformadora que había estado efectuando en los filipenses, y que a nosotros nos espera también esa obra transformadora, claro que sí. Sus cuerpos ya no estarían sujetos a las limitaciones humanas conocidas, o sea, ya no estaremos en la carne, sino que serían cambiados en cuerpos que tendrían la misma forma de su cuerpo de gloria. Transformados, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a ser transformados en gloria? Cuando Cristo venga en su segunda venida. Así es, y seamos elevados junto con Él a su gloria. Esa es nuestra esperanza. Muy bien. Versículo 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Bueno, aquí Pablo vuelve a hacer uso de una figura tomada del cuerpo militar. Fíjese bien, del campo militar, una figura tomada del campo militar. Me refiero a la palabra firmes, ¿verdad? Como un soldado debe estar firme, exhortando a los filipenses a eso, a estar firmes, pero en el Señor, ¿verdad? Firmes en el Señor Jesucristo. Esta exhortación es precedida de calificativos que revelan el tierno amor que sentía el apóstol por los filipenses. ¿A qué calificativos me refiero? Bueno, se dirige a ellos llamándolos amados, amados, queridos, ¿verdad? Así es, amados y queridos. También los considera gozo y corona, ¿verdad? Corona mía, así es. Muy bonitos calificativos del apóstol Pablo para estos filipenses. Es decir, que el recuerdo de los filipenses lo llenaba de gozo, también lo dice aquí, ¿verdad? Gozo, algo que Pablo ya había manifestado al inicio de su carta. Pero además, ellos constituían su corona. Corona, un elemento muy importante, ¿verdad? Un elemento para una persona victoriosa, una corona. Quiere decir que así
como el ganador de los Juegos Olímpicos recibía una corona, Pablo consideraba a los filipenses como su motivo de gloria, ¿verdad? Su motivo de obtener una corona, un vencedor, un ganador, ¿verdad? Bien dijo Pablo en sus últimos tiempos, ¿verdad?, que había terminado la carrera y que se sentía que había competido con éxito, ¿verdad? Obtenido el éxito, ¿verdad? Así es. Había salido triunfante. Subtema 2, la necesidad de trabajar unidos. Qué importante, ¿verdad? La unidad de la iglesia. Filipenses 4, versículos 2 y 3. Y aquí tenemos los dos versículos. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, Pablo se había enterado que había un triste conflicto entre dos de las hermanas de la iglesia en Filipos. ¿A quiénes nos referimos? A Evodia y a Síntique. Había un conflicto ahí, ¿verdad? Puede ser que el orden en que aparecen mencionadas las dos hermanas sea premeditado, es decir, el orden alfabético, ¿verdad? Para mostrar que en el corazón del fundador de la iglesia, es decir, Pablo, no había preferencia a favor de ninguna, no tenía preferencia a favor de ninguna, Pablo, ¿verdad? Pablo no solo exhorta a las involucradas en el conflicto a que sean del mismo sentir o pensar. Eso les encarga mucho, ¿verdad? Que sean de un mismo sentir, de un mismo pensar. Sino que solicita la intervención pacificadora de un hermano. Ahí lo dice, ¿verdad? Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes. Ahí está, que ayudes aquí a estas dos hermanas que están en conflicto, ¿verdad? Entonces está solicitando una intervención pacificadora Pablo entre estas dos hermanas, ¿verdad? De esta compañero fiel que está solicitando Pablo, pues no sabemos con certeza si se llamaba Cícigo, como traduce la Biblia de Jerusalén, Cícigo, ¿verdad? O si solamente era merecedor del significado de dicho nombre, Cícigo. ¿Por qué? ¿Qué significaba este nombre? Fiel compañero. Aquí dice compañero fiel. Eso significaba Cícigo, tal y como traduce nuestra versión. Seguramente cuando Pablo escribía esto tenía en mente la séptima bienaventuranza que dijo nuestro Señor Jesucristo en su sermón, ¿verdad? La séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que hacen la paz. ¿Qué le decía al fiel compañero? Que hiciera la paz en torno a Evodia y a Síntique, porque estaban en conflicto. Bien, esa es la bienaventuranza, bienaventurados los que hacen la paz, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice Mateo 5:9, ¿verdad? Así es. Muy bien, subtema 3, la posibilidad del gozo continuo. Qué importante tener un gozo continuo, ¿verdad? Pues es el llamado que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Que todos sus hijos seamos de un gozo continuo. Es decir, en otras palabras, que no perdamos el gozo de la salvación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Nunca perdamos el gozo de la salvación. Que ciertamente a veces no es fácil, ¿verdad? Es difícil, pero bueno, que no se nos olvide eso, es importante. La posibilidad del gozo continuo. Filipenses 4, del 4 al 7, y aquí tenemos el versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí está el encargo de nuestro Dios, ¿verdad? En este versículo vemos tratada la que ha sido considerada unánimemente como la nota más destacada en la carta a los filipenses. Fíjese bien, ha sido calificada unánimemente como la nota más destacada en la carta a los filipenses. Regocijaos en el Señor siempre.
Así es. El gozo continuo en Cristo. Claro que sí. Y luego dice, otra vez digo, regocijaos. Un encargo muy encargado, ¿verdad? Bastante, podríamos decir, ¿verdad? Un encargo insistente, porque dice, otra vez digo, lo acaba de decir y dice, otra vez digo, ¿verdad? No pasa un rato, no, luego lo dice, ¿verdad? Se lo remarca, hace énfasis, hace hincapié, otra vez digo, regocijaos. Es como si Pablo hubiera dicho, no me bastan las palabras para hacerles ver lo necesaria y distintiva de la vida cristiana. ¿Qué es? ¿Cómo debe ser esa vida cristiana? Aquella que tiene una actitud que procura permanentemente el gozo en el Señor. Entonces, podríamos decir, es una cuestión de actitud en el cristiano. Aquel cristiano que procura permanentemente el gozo en el Señor. Qué importante esta expresión, ¿verdad? Aquel cristiano que procura permanentemente el gozo en el Señor. Es importante hacer el énfasis, ¿verdad? Así es, porque aquí dice, otra vez digo, regocijaos. Muy bien. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Bueno, otra recomendación que hace Pablo es que los filipenses hagan de la amabilidad, aquí pasamos a la amabilidad, un estilo de vida. Así es, que sea reconocido en ellos por todos los hombres, ¿verdad? Aquí podremos hablar del testimonio que damos a la sociedad, hermanos. Testimonio, bastante importante. En cuanto a la expresión siguiente, que parece fundamentar la exhortación a la amabilidad, ¿verdad? El Señor está cerca, dice, ¿verdad? Parece fundamentar, es el fundamento, ¿verdad? ¿Por qué debemos ser amables, dar buen testimonio? Porque el Señor está cerca, ¿verdad? El Señor está cerca. Muy bien. Puede interpretarse esto de estas dos maneras. En primer lugar, puede referirse a la inminencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O a la presencia siempre cercana de nuestro Dios, ¿ok? Las dos cosas muy ciertas, ¿verdad? La inminencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o bien a la presencia siempre cercana de nuestro Dios, porque dice nuestro Dios, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las dos cosas muy ciertas. Muy bien, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Qué importante versículo, ¿verdad? Este versículo comienza con una exhortación a que los filipenses no sigan afanados, ¿verdad? Muy bien. No sigan estando afanosos. Sería la traducción que reflejaría mejor el sentido del empleo del tiempo presente en el verbo griego. No sigan estando afanosos, ¿verdad? En el tiempo presente hay que decirlo. La razón de esto reside en las distintas posibilidades que encierra la oración. ¿Qué posibilidades encierra la oración? Bueno, son varias, dice distintas posibilidades, ¿verdad? Ya sea la disposición a la adoración, ¿verdad? Orar es adorar también, ¿verdad? A nuestro Dios, así es. O bien, la confianza para pedir, mediante la oración, ¿verdad? Podemos estar confiados en pedirle a nuestro Dios por nuestras necesidades, ¿verdad? La confianza para pedir que conllevan los términos traducidos, peticiones y ruegos, aquí dice, ¿verdad? Y por supuesto, la acción de gracias, ¿verdad? Debemos orar con acción de gracias también, así es. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno,
Según Pablo, cuando el cristiano vence la ansiedad mediante la oración, fíjese bien, cuando el cristiano vence la ansiedad mediante la oración, que incluye actitud de adoración, ya decíamos, ¿verdad? Anteriormente, la oración incluye actitud de adoración, confianza en la respuesta de Dios y acción de gracias. Esas tres cosas mencionábamos anteriormente. Bueno, el resultado de todo esto, ¿qué es? Paz en nuestro corazón, ¿verdad? Paz, tranquilidad, así es. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese bien, qué importante esto, ¿verdad? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya que, como explica un estudioso apellidado Bonnet, fíjese bien, dice Bonnet, porque la razón humana no comprende que exista allí, en ese hombre, ¿verdad? Donde es todo propio para producir la iniquidad, la inquietud y la turbación. Según la naturaleza de todo hombre, ¿verdad? Hay inquietud, hay turbación. O sea que no puede explicarse en toda su dimensión, porque no es superficial, ¿verdad? Esta paz no es superficial, no es parcializada, no, como la paz del hombre. La paz del hombre es superficial o es parcial, no, la paz de Dios no, por eso dice que sobrepasa todo entendimiento, así es. Esta paz constituye una protección. Fíjese bien, la paz de Dios constituye una protección sobre el creyente, similar a la provista por una guarnición. ¿A qué nos referimos con la palabra guarnición? Bueno, un conjunto de soldados, ¿verdad? Que están resguardando algo, cuidando, ¿verdad? Con una cantidad de soldados suficientes para repeler cualquier ataque. Así es. Entonces, vale la pena repetir esto. Esta paz, nos referimos a la paz de Dios, constituye una protección sobre el creyente, similar a la provista por una guarnición. Como bien expresa otro estudioso, Robbins, la paz de Dios guarda la puerta del ser interior, o podríamos decir, la paz de Dios guarda la puerta de nuestro interior, hermanos, para que los extraños no puedan entrar, o el maligno, ¿verdad? El que nos odia, el que está al acecho no pueda entrar, así es. Bueno, subtema 4 es muy cortito, nada más tiene estos 2 versículos, se titula La posibilidad de elevados pensamientos, Filipenses 4 del 8 al 9, y los versículos estos dicen: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Muy bien. Cuando la paz de Dios, fíjese bien, se da en la vida del cristiano, de usted, de mí, ella guarda la mente de guarda la mente de nosotros. Y al guardar dicha mente del ataque de Satanás, que pretende conducir al creyente al pecado, esa es la intención de Satanás, ¿verdad? Inspira los pensamientos elevados a los que se refiere Pablo en Filipenses 4:8. Estos pensamientos son los mismos que sostienen, nos sostienen y nos guían, ¿verdad? El ministerio de los siervos de Cristo como Pablo, y debido a eso, él vuelve a ponerse como ejemplo que deben imitar los filipenses, o que debemos imitar usted y yo, ¿verdad? Qué bonitos pensamientos a los que nos invita Pablo, ¿verdad? Que estemos conscientes de procurar, ¿verdad? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, ¿verdad? Si hay alguna virtud, si hay virtud alguna en algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué podemos concluir en este estudio? Bueno, tenemos 4 puntos. Número 1.
Debemos rechazar el libertinaje. ¿Se acuerda que hablábamos de los libertinos? El libertinaje, bueno, debemos rechazar el libertinaje como forma de vida. Claro que sí, debemos rechazarlo. No debemos caer en la trampa de malinterpretar la libertad que nos da Dios. No debemos malinterpretar esa libertad, ¿verdad? Han sido rotas las cadenas del pecado a las cuales estábamos atados, pero no malinterpretemos esa libertad que nos dio Dios para caer en el libertinaje. Bueno, no malinterpretar la libertad que ha hecho posible el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así es, tener cuidado con eso. Número 2, debemos ser dignos de nuestra ciudadanía celestial. Recuerda que hablábamos que nosotros somos ciudadanos celestiales, no pertenecemos ya más a este mundo, sino que somos embajadores aquí en este mundo. Así como un ciudadano extranjero procura honrar a su nación natal en el país en el que reside, el cristiano, fíjese bien, debe tener un comportamiento que dé buen testimonio de su ciudadanía celestial. El cristiano debe dar buen testimonio de su ciudadanía celestial. Número 3, debemos vivir de una manera distintivamente cristiana. Ser diferentes, pues, ¿verdad? De manera que el gozo, ¿se acuerda? Hablábamos del gozo, la amabilidad, la oración con actitud de dependencia y acción de gracias, y la paz, ¿se acuerdan? Estas 3 cosas de la oración, ¿verdad? Actitud de dependencia y acción de gracias y la paz puedan ser realidad palpable en nuestra vida. Así es, en nuestra vida. Número 4, debemos llenarnos de pensamientos elevados. Esto era lo último que mirábamos, ¿verdad? Debemos llenarnos de pensamientos elevados, no de aquellos que ensucian nuestra mente. Hay que tener cuidado, sino de los que enriquecen nuestro espíritu. Así es, permitiéndonos estar en una comunión más profunda con nuestro Dios. Hay que procurar esos pensamientos elevados. Muy bien. Bien, decíamos en el número 2, ¿verdad? Debemos ser dignos de nuestra ciudadanía celestial. Lo remarcamos ahí, ¿por qué? Bueno, porque le voy a hacer la pregunta, ¿es usted ya ciudadano celestial y actúa como embajador en este mundo, embajador de aquella ciudadanía celestial? Si es así, le felicito, ¿verdad? Porque tiene ganada la vida eterna. Pero si usted aún no es un ciudadano celestial, quiero decirle que es muy fácil, ¿verdad? Ganarse la vida eterna es tan fácil, pero tan importante, ¿verdad? Que marcará la diferencia en donde pase usted la eternidad cuando ya termine su vida en este mundo. Solamente tiene que hacer esto, ¿verdad? Lo que sigue. Hablar con Dios y confesarse ante Él que es pecador, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios por esos pecados y Dios le perdonará. Claro que sí, si lo hace con un corazón sincero. Abrirle las puertas de su corazón a Cristo y pedirle que entre como Señor y Salvador de su alma. Qué importante es esto, ¿verdad? Porque, repito, esto definirá dónde pasa la eternidad cuando se termine su vida en este mundo, ¿verdad? En la gloria de Dios o en el lago de fuego que arde con azufre. Si usted aún no se considera ciudadano celestial, haga esto que le digo. Marcará la gran diferencia. Será lo más importante que usted haga en toda su vida, simplemente, ¿verdad? Aquí abajo le dejamos más información de esto último que le hemos dicho. No lo deje para después porque nadie sabemos hasta dónde nos va a permitir vivir Dios en este mundo, ¿verdad? Si vamos a estar aquí el día de mañana, o el mes que viene, o el año que viene, no lo sabemos, nadie lo sabemos. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros.
Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y así quedaremos despedidos. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido. Te pedimos que esta tu palabra pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y que sirva para la edificación de tu iglesia. En el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.